Me acuerda mucho al primer plan que vendiste. Uy, ey, qué chimba que nos contara esa historia. Qué chimba que nos contara esa historia, Uy, padre. no, vea, un plan de nutrición normalmente uno lo cobra bien. Uno hace pero no, mi primer plan, uy, no. Lo regaló. Y la acompañé a mercar y todo. Por Dios, se lo juro. No voy a mencionar el nombre por respeto, pero vea, les voy a decir la verdad, lo que cobré 35.000 pesos. Él fue como la persona que me inspiró como a empezar a meterme en ese estilo de vida y yo por eso vivo muy agradecido con él. Empecé a hacer carreras y me empezó a gustar y empecé a ver que en ese entonces estaba como en auge el Hyrox y que a eso se le llamaba de cierta manera. Que yo te acordás que te decías que poliatleta. Yo ni siquiera sabía que se llamaba atleta híbrido. Y no hay que estudiar 5 años de nutrición, es simplemente o empezar de manera autodidacta, que obviamente va a ser mucho más lento, o tener a alguien que te acompañe en ese proceso, que te empiece a enseñar, más que te dé un plan, que te enseñe por qué es ese plan, ¿cierto? Porque muchas veces estamos mal acostumbrados a que le pago al Nutri y él me da el plan y ya, y lo empiezo a seguir, no. Ey, ¿por qué esta cantidad? ¿Por qué esta porción? Todo esto es súper importante. Coméntanos cuáles han sido como esos 3, 4 pilares de tu vida que te han llevado hasta el día de hoy. La constancia me ha llevado a ser fuerte, la disciplina a no decaer y la espiritualidad, diría yo. Era un debate mío con el profe Muchos y él me decía, pero tenés que hacer esto así, y yo, alcalde, va a ser imposible, y siempre como que saboteándome desde antes de empezar, antes de iniciar ya como que no, diciendo no lo vas a lograr, y te repetís tanto algo que hay veces ni lo logras. El día de mañana ya no estás en este mundo, ¿cuál es el mensaje que le dejarías a todas las personas? Viva sin miedo. Bueno, 8ª edición del club. Parce, 8ª maravilla. Estamos aquí con un gran invitado para mí y yo sé que para ustedes también, porque Samuel es mi mejor amigo de hace muchos años. Con él me voy a graduar dentro de menos de 8 días y parce, nada, sí, chimba. Estamos muy felices por eso, por ese logro después de tanto tiempo, ¿sí o qué? Y bueno, queremos en este podcast realmente hacerlo muy conversadito, obviamente siempre brindando el mayor valor posible para todos los que también asistieron el día de hoy. Estamos en un lugar súper increíble, aquí el lugar se llama Mamacita, increíble, la comida brutal, el spot está increíble al lado del aeropuerto. Entonces cada vez estamos subiendo el nivel a estas ediciones y muy feliz de que estemos creciendo tan rápido porque es impresionante. Entonces nada, vamos a empezar. Les presento al invitado en este caso, que es Samuel Cano, nutricionista, ya nutricionista, menos de 8 días ya con el cartón. Y nada, Samu, cuéntanos quién eres y cómo es tu historia. Bueno, yo soy Samuel Cano. Como dijiste, soy nutricionista más especializado ya lo que es en el área de nutrición deportiva, proyectando atletas al alto rendimiento, a futbolistas, a Selección Colombia. Es algo que me apasiona mucho, de cómo saber de que hay gente que me rodea, de también llevando a futbolistas a otros países. En estos días uno a Fluminense, otro logro más ahí a la lista. Entonces, como ir anotando hay atletas, y también por el lado deportivo, que me gusta demasiado, que me gusta mucho correr, también levantar pesas. Competí en culturismo, eso fue hace rato. Sí. Competí en culturismo, también corrí y correrme pues me llevó como mucho más, porque era como para lo que estaba, para lo que mi rendimiento de verdad fui hecho, pero el peso y hay cosas así que hay veces me dicen que no, pero yo ahí peleando con la ciencia como eso, pero de igual manera esto me ha ayudado mucho. Otros compañeros que me han apoyado también un montón, como uno que nos acompaña acá, Tiaguito, y también, parce, la academia me gusta bastante últimamente. Por este lado de la nutrición me interesa demasiado, y con lo que es combinar, digámoslo, ya que tenés atletas en Selección Colombia, en otros equipos, me ha gustado mucho. Qué bien. Sí, para los que no saben, Samu, digamos que fue la persona por la cual yo inicié con el entrenamiento híbrido, ¿cierto? Digamos que antes él y yo solo hacíamos gimnasio,
¿cierto? Éramos mucho más gruesos, más cachetones. Uy, demasiado. Y él fue como la persona que me inspiró como a empezar a meterme en ese estilo de vida, y yo por eso vivo muy agradecido con él, porque sigue siendo una persona que admiro, y siento que eso es muy importante cuando te rodeas de gente y tu entorno, admirar lo que hacen de algún área de la vida, que destaquen y que vos digas, uy, qué chimba, cómo este man me enseña tanto diariamente, y él no se da cuenta en muchos casos, porque muchas veces enseñamos cosas y la gente de pronto no lo dice, no lo comunica. Total. Pero sí quiero que nos cuentes un poco cómo iniciaste vos con el entrenamiento híbrido, porque yo inicié por vos, pero usted cómo inició. ¿Cómo inicié yo en el entrenamiento híbrido? Yo ni sé, yo empecé y ya. Pues no, yo salí era mucho a trotar, y un día fui al estadio y a mí me da por hacer sprints así rápidos y cositas así, y el profe, el que estaba ahorita, el flaquito, alcalde, me dijo, hey, ¿quieres empezar con nosotros? No sé qué, siento que puedes hacer las cosas bien, y yo pues sí a todo. Y ahí me empecé a proyectar, empecé a hacer carreras y me empezó a gustar, y empecé a ver que en ese entonces estaba como en auge el Hyrox, y que a eso se le llamaba de cierta manera. Que yo te acordás que te decís que poliatleta. Yo ni siquiera sabía que se llamaba atleta híbrido ni así, entonces yo, bueno, metámosle a eso, y ya empecé a ver que empecé a tener un mejor tono muscular, que pues estaba mejor, físicamente me veía mejor, no estaba, porque pesaba mucho antes, demasiado. Venía de pesar 86 kilos, ahora peso 74. Sí, entonces ha sido un cambio muy drástico, y eso fue una de las cosas que más me motivó. Y que alcalde también me empujó mucho, y como me ha llevado a mejorar, a hacer tiempos que yo no creía, a correr en lugares que no creía, rodearme de gente con la que nunca pensé correr, entonces eso también me ha motivado mucho. Qué chimba, porque digamos que Samu es un caso extraño. Samu es un caso, pues no es por decirte extraño, pero Samu es un caso muy raro, porque o sea, él tiene habilidades de un atleta. O sea, realmente para destacar en tantas áreas es raro el cuerpo de él, porque ustedes lo ven y, por ejemplo, él es el más grueso del todo el equipo. O sea, él corre con puros flaquitos al lado. Pues, Tiago, perdón, pero o sea, sí, él es como el más grueso, y aún así corre muy duro. Entonces, literalmente, él es la muestra del entrenamiento híbrido. O sea, ustedes ponen a ver un atleta híbrido de verdad, y lo que se busca es eso, tener una buena masa muscular, rendir bien en los otros deportes. Y eso a mí es lo que me sorprende de Samu, que para el peso que él maneja, correr las distancias y en los tiempos que lo hace es una locura. O sea, yo ya sé que yo lo hago de manera muy recreativa al lado de él, o el del team, pues en el Team Alca, que lo hacen mucho más profesional. Pero, o sea, yo no sé si sea también, obviamente, tema genético, que vos ahí tenés la raza negra y chévere. Sí, ha influido bastante. Sí, no, me imagino, marica, que usted debe tener ahí unos buenos genes. Por parte de mi mamá, todos han sido muy deportistas. Mi papá, pues, practicó deporte en algún tiempo, pero por parte de mi mamá, sí, todos son muy deportistas. Y pues vos le ves el físico a mi mamá, una mujer de 63 años, y se ve más joven ella que yo. Entonces, se ve muy joven. Eso también ha influido, la longevidad, los hábitos que ella me ha inculcado. Como deporte siempre desde joven, eso siempre como que ha sido un pilar, y siempre ha jugado, la alimentación, eso que pues yo casi... Se ha descuidado, usted se ha descuidado un poco. Sí. Soy inútil, pero hay veces, sí. No sé, hay veces uno también tiene sus episodios de ansiedad, tiene sus cosas que hay veces juegan en contra. Entonces eso hay veces también es duro regularlo. Cuando competí en culturismo, una de las cosas que más me rayó a nivel mental, entonces hay veces, por eso también estos espacios para disfrutar, comer algo diferente, no como que siempre a lo rígido, a lo que es, sino que eso también como que balancearlo todo sobre una balanza, alimentación, un estilo de vida chévere, tranquilo. A mí también me gusta la fiesta, entonces sí. De vez en cuando pues no está malo salirse, porque pues hay veces cuando sos tan rígido con el entrenamiento, de vez en cuando pues siento que debes de tener esos espacios como para
toma aire un rato, porque digámosle una preparación, yo he preparado maratón, he preparado media maratón, que han sido media maratón me dio más duro, ahora estoy preparando maratón Cali para el 1 de mayo, y son cosas que te hacen salir completamente de la rutina, decirle a no a ciertos planes, que ya el otro domingo hay un fondo de 30 kilómetros, entonces hay que estar parado a las 5:30 de la mañana para salir a la ceja, claro, y que todo salga bien, ensayar todo, entonces poner eso sobre esas balanzas. Yo creo que, y es muy importante lo que nos dice Samu, porque lo que decía de tener las herramientas, uno como nutricionista, digamos que tiene las herramientas, pero aún así uno tiene momentos de frustración donde se desbalancea mucho en la alimentación también. Uno, cuando se estudia eso, piensan que la gente que uno siempre va a estar comiendo bien o que uno no se puede comer un dulce. O sea, en mi familia me pasa a mí mucho que, claro, el nutricionista dice que comiendo buñuelos. Total, ahí mismo, vos, entonces... Es que, entonces claro, la gente espera que uno sea perfecto, pero uno también como nutricionista y profesional tiene sus momentos donde, parce, donde sí, no tiene de pronto la claridad mental, a pesar de que uno tiene el conocimiento, muchas veces uno, parce, falla, ¿cierto? Somos seres humanos y podemos fallar. Yo, incluso estudiando nutrición, han visto de pronto en mis historias que tenía un físico mucho más gordito que el que tengo ahora, y estudiando nutrición. O sea, imagínense la gente que no tiene la capacidad o no le gusta estudiar nutrición, pues qué frustración va a tener si uno la tiene estudiando la materia o la carrera. Ahora la persona que no tenga las herramientas, que no conozca por qué nos impacta de esta manera un alimento, o por qué comer esto a cierta cantidad o cierto tiempo no va a ser bueno. Entonces es muy importante que también se genere como conciencia ahí, porque yo siempre he dicho que el tema de la educación nutricional es la solución para todos los problemas. Y no hay que estudiar 5 años de nutrición, es simplemente o empezar de manera autodidacta, que obviamente va a ser mucho más lento, o tener a alguien que te acompañe en ese proceso, que te pueda enseñar, un guía, un profesional de la salud, en este caso un nutricionista, que te empiece a enseñar, más que te dé un plan, que te enseñe por qué es ese plan, ¿cierto? Porque muchas veces estamos mal acostumbrados a que le pago al nutri y él me da el plan y ya, y lo empiezo a seguir. No, o sea, para mí lo importante es que vos aprendás, ¿por qué esta cantidad? ¿Por qué esta porción? Todo esto es súper importante. ¿Sabes qué? Perdón, eso es uno de los errores que uno muchas veces comete como nutricionista. Eso me pasaba a mí mucho, que los primeros planes que me salían, yo solo llegaba y, mira, pero no hacía la educación, no hacía esto, y yo decía, pero, y los clientes y esto, y yo me preocupaba como por eso. Y ya decidí como empezar a dar la educación, y vi que empezó a llegar gente, y que por el estilo de entrenamiento ya la gente me buscaba y que querían eso. Entonces fueron cositas que se fueron como agrupando y todo según todo. Entonces la educación también es algo muy importante, y como que no siempre tener al cliente ahí. Pues yo te guío ciertos meses, pero ya de ahí para allá pues andate vos solo, yo ya hice mi trabajo. Pues a mí sinceramente, porque muchas veces la gente como que no te deja ir, entonces como que uno está ahí como también para hacer esa labor, claro, para educar. Eso me acuerda mucho al primer plan que vendiste. Uy, qué chiva que nos contara esa historia. Qué chiva que nos contara esa historia. Uy, no, vea, un plan de nutrición normalmente uno lo cobra bien. Uno hace pero no, mi primer plan, uy, no. Lo regaló. Y la acompañé a mercar y todo. Por Dios, se lo juro. No voy a mencionar el nombre por respeto, pero ese plan fue costosísimo. Me salió caro, antropometría, seguimiento, 2 meses. Vea, les voy a decir la verdad, lo que cobré 35.000 pesos. 35.000 pesos. Acompañar a mercar el plan y me dio el porcentaje de grasa. Le hice lista, ahí me estaba yo era como que... Cuando él me contó eso, yo que le pegó un puño. Cuando Emma me contó lo que cobra, y yo, marica, ¿qué estoy haciendo? No, era una señora. No, pero ella tiene dinero. Ella anda en su buen Mercedes. No, la señora está viva, sí, ¿cierto? Ella todavía, pero ya tocó subirle los precios. No, ahora, y quiere enoja. Ahora sí paga lo que... No, pero todavía es clienta. Un día lo hablamos y... 35. 35. Ustedes se imaginan lo que él me dijo después, y yo...
No, Yo me acuerdo que fui a contar a mi papá, es que mi hijo, eso me hace. lo regañaste al Pero papá. sabes que uno aprendió con eso y ya pues por eso quizás uno cobra lo que debe ser, hay gente que lo busca uno por lo que es, incluso ella sigue conmigo, a pesar de A que pesar de- ella la que ha experimentado del incremento. todos los incrementos y está ahí conmigo. Qué bien. Es una buena anécdota, No, es una Dios buena mío. anécdota. Contanos por qué estudiaste nutrición. ¿Por qué decidiste la carrera de nutrición? Porque vos estudiaste un semestre de Derecho. Sí, Ay, qué bien, menos mal te pasaste. Duró un semestre nomás. un semestre, pero Pero son cosas muy diferentes. Derecho a nutrición. incluso ahí vivía en Medellín, sino que fue una época donde estuve muy desubicado. Estaba saliendo a estudiar, estaba empezando pandemia, entonces estaba ese mundo de la virtualidad y nunca me había gustado. Pues yo como que bueno, empecemos algo y por como la presión del colegio, ver que todos los amigos es todo y como acá en el oriente se puede decir que es un entorno como que sí, entonces te gradúas, vas a la academia, tus papás te meten a una buena empresa, algo así, yo como que también eso y como mis hermanos también le han metido a la vida, entonces yo como que yo el de menos, me voy a quedar atrás Y usted es el menor, ¿cierto? Yo soy el menor de, ¿Menor de cuántos? 4. De 4. Entonces, y los 3 han hecho cosas chéveres, entonces yo como que, Dios mío, la presión ahí y yo dije, tengo que hacer algo pero fue algo que no disfruté, incluso me fui a vivir con mi hermana esa época a Medellín, pero fue una época de enseñanzas, pero fue un desastre, pues no un desastre, no lo llamemos así, todo en esta vida te viene a enseñar. Y fue una época que tuve que haber pasado para poder aprender y fue algo que pues menos mal me salí rápido y ya pues ahí me di como ese añito que entramos en 2021-2 a la universidad, como que a mí siempre me han gustado cosas de la salud, de entrenamiento, incluso una opción era como medicina, pero eso pues no sé, pero siempre por el tema del gimnasio, porque yo hago ejercicios de muy joven. Yo decía, ay, ¿será que estudio entrenamiento deportivo? Y la nutrición me rayaba mucho. Y yo, bueno, metámonos a nutrición y me quedaba ahí cerquita de la casa, en la UCO. Y yo, bueno, vamos a hacerle. Y ahí terminé estudiando nutrición. Chimba. Y por ejemplo, contanos cómo fue esas, porque vos competiste en culturismo Ok. sin conocimientos de nutrición. Tenías un entrenador que te puso a tomar cosas de pronto no tan naturales, ¿cierto? Diga la verdad, usted ya no es Productos natural. nocivos, sí, eso fue algo a mí que me causó ciertos desbalances hormonales. Hay que tener cuidado con eso porque pues uno ve fármacos y uno ve el físico de uno y uno es, Dios mío, y yo estaba en un tono físico y de definición que yo decía, Dios mío, pues en lo que estaba, ustedes ven los dos físicos y es algo que ustedes dicen, ay marica, ¿qué pasó acá? Entonces han sido como 2 etapas muy chéveres, pero ahí fue donde empezaron los desórdenes alimenticios, una dieta muy restrictiva, me comía por ahí 1400 calorías, Ush, imagínate. No, eso no es nada, weón. Y proteínas, sí, entonces Pura clara de huevo. hay veces me daba acá una inflamación. Por eso es que se me sale. Sí. Entonces me empecé a inflamar acá. Es que se me sale una parte acá y eso fue causado a eso. Porque el tema hormonal es muy loco y un entrenador que pues yo respeto la profesión de él, lo que él hace, pero me dio como criterios en nutrición, ahora que yo ya estudio y sé más la materia, me hizo tomar cosas que yo decía, qué chimba el físico que tengo, como estoy, pero ya de tiempo después que me tocó descontaminarme todo eso, que fueron como siempre 7 meses o así, ya entendí, por eso los desbalances, por eso las malas comidas, la ansiedad. Vos has visto, hay veces yo como picaba, yo siempre tenía que tener algo en la mano, maní, Sí. algo de tomar, no sé, y siempre como que eso fue algo que también me golpeó mucho, entonces después de esa competición fue algo que me dio muy duro, como recuperar esa parte, digámoslo, la claridad, todo, porque fue algo que me descontroló demasiado. Digamos que usted ya tiene las herramientas. Ajá. O sea, ¿qué le dirías a ese Samuel
ese niño de 17 años, ¿cierto? Tenías como esa edad más o menos. Tenía 18, 18 años. 19. ¿Qué le dirías ya con las herramientas que tienes actualmente? No, que no vayan de ese man. No, primeramente asesorarse de personas que sí lo saben, porque pues es un man que tiene un buen pilar de títulos, del reconocimiento que tienen, pero le diría que busque ayuda con de pronto un nutricionista que lo pueda asesorar mejor, que esté inclinado hacia el tema, como la profe de nosotros, que son personas que sí, hey, ve, vamos a hacer las cosas así, esto se puede hacer así. Entonces son personas que te ayudan a buscar un camino, porque uno quiere todo muy rápido y muy va de una, y resulta que las cosas son longitudinales, esto tiene un proceso de cómo llegar, es como a la hora de correr, huevón. Yo me tocó esperar mucho tiempo para correr al ritmo en el que estoy ahora, pero siempre, como yo diría, esa línea del tiempo hay que respetarla. Okay. Y no toda la lata, porque yo pasé de 1 a 10 de una. Sí. Entonces yo dije, Dios mío, y pues hay veces el físico jugaba cosas chéveres, entonces como me empecé a ver, yo dije, Dios mío. ¿Y cuáles fueron, mencionaba esos errores que cometiste durante este proceso a nivel de pronto nutricional, que de pronto dice, ay, parce, de pronto perdí músculo por esto? ¿Cuáles fueron esos errores? Bueno, uno de los principales errores fue que ese tipo satanizaba los carbohidratos, pues horrible. Y yo ahora soy carbolover. Yo Dios mío, vea, para todo. Yo acá tengo un yo ando para todo así. ¿Dónde sacaste de gel? Entonces sí, uno para todos lados, y yo por decir, no me restringía mucho de eso, y saber que cuando estás haciendo una preparación de esas, también puedes ir escalando, puedes ir sumando, puedes ir consumiendo cosas a la medida que tu cuerpo lo requiere. Lo que vos necesitas no es lo mismo que yo necesito, o a lo que necesita Tiago para una preparación, para una carrera, para cualquier tipo de evento, son cosas muy diferentes. Entonces, en medida como uno programa eso, y cuando tú entiendes eso, ya tienes como una visión más clara. Claro. Y también con eso es, o sea, algo muy común es seguir rutinas de redes. O sea, eso es lo que estás tocando ahí, ese tema de que es mejor no guiarse, que porque se mantiene un cuerpo muy chimba y está haciendo esa rutina, la voy a hacer yo, sino que es mejor siempre buscar esa ayuda individualizada. Total. Y vos, por ejemplo, ¿cómo compararías el tema de esa preparación en culturismo ahora, estos inicios ya corriendo, a alguien que quisiera hacer como esto también? ¿Qué consejo le darías para iniciar de una manera más adecuada? No, primero que todo, con calma. Segundo, hay que disfrutar el proceso sí o sí, porque hay días que no le van a funcionar a uno, hay días que uno va a decidir tirar todo. El compañero acá es uno de los que me ha visto que yo no quiero hacer esto más, pero como que el compromiso conmigo mismo me ha llevado a eso, porque la responsabilidad que tengo, como el carácter que esto me ha ayudado a forjar, el hombre que me está llegando a hacer, es algo que me gusta. Entonces son cosas como que le diría que, ve, vos querés esto, entonces antepone esto, sabes que tener que priorizar esto, hay que sacrificar momentos familiares con esto, porque pues uno ya lo proyecta a otras cosas, sí. Uno ya lo proyecta a un alto rendimiento, se podría decir así. Entonces hay cosas que hay que entender que te va a tocar sacrificar. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a arriesgar? Es algo que yo le digo mucho a los pacientes míos, porque pues los pacientes míos pueden ser muy diferentes a los de Emma, porque los míos son, pues digámoslo, gente que ya quiere más ir al alto rendimiento, así, pues ya que he tenido la oportunidad, entonces yo les digo, ve, por decir a Valencia, que es un niño que en estos momentos está en Fluminense, yo, ¿cuánto estás dispuesto a darme? ¿Estás dispuesto a dejar esto y esto y esto? Eso es el resultado de mañana, y por eso ya pues es un niño que está firmado, es un niño que está en otro lugar. Entonces eso siempre, como el precio que uno esté dispuesto a entregar, a dar, a cuánto, voy a sacrificar esto por eso. Y hablando de eso, coméntanos cuáles han sido como esos 3, 4 pilares de tu vida en este momento que te han llevado hasta el día de hoy. La constancia, también la disciplina. La constancia me ha llevado a ser fuerte, la disciplina a no decaer, y la espiritualidad, diría yo.
yo creo mucho en Dios y es algo que también me ha mantenido muy estable y como que siempre, no sé, sean la persona que usted, en la fuerza que ustedes crean, como que siempre encomendarle algo a la persona que sean. Yo siempre antes de salir, una carrera, cualquier cosa, cabeza hacia abajo, un plan, un proyecto, lo que sea, y encomendárselo a alguien porque no sé, siento que es algo que se juntan esas tres cosas y me hacen ser una persona pues más implacable, de poder tener mejores resultados. Duro eso, porque, por ejemplo, yo considero que yo soy una persona muy poco espiritual hasta este año, que han pasado cosas que uno hay veces como que, ay marica, pues porque sucedió eso. Okay. Hay veces que uno piensa como que, parce, eso no, es imposible que sea casualidad, ¿cierto? Se le presentan uno acontecimientos seguidos que uno dice, marica, he dejado a un lado mucho el tema de la espiritualidad. Y este año para mí ha sido un año que me ha abierto mucho los ojos, como encaminarme, yo también soy creyente, mucho más a Dios, ¿cierto? Y siento que era algo que dejaba mucho a un lado, porque siempre pensamos como en el día a día, que el trabajo, que el dinero, que responsabilidades, pero parce, todo eso, cuando no hay un control interno, y con la fuerza superior, que en este caso Total. es Dios, no va a haber un equilibrio. Entonces claramente el estrés, la ansiedad, la depresión son cosas que nos van a dominar y es muy chévere porque en estos días fui como a un grupo de oración, parce, en mi vida, como que yo diga un grupo de oración, jamás. Qué duro. Nunca había ido a un grupo de oración y en estos días fui, me di como la oportunidad, yo dije, bueno, se me han presentado unas cosas, vamos a darle la oportunidad al grupo de oración y fui, parce, una cosa impresionante, o sea, yo nunca había disfrutado una misa en mi vida. Yo siempre iba a una misa y decía como por obligación, tengo que ir a una misa. Parce, pero ese grupo de oración, o sea, yo decía, marica, yo cómo no había visto eso. Sí, porque siempre yo creo que nos crían bajo un sistema de una doctrina, de que debe ser esto así, 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 pero es como cada uno encomienda su espiritualidad, de cómo querés hacer las cosas, de cómo encomendar las cosas, que no sé, pues la gente siempre Dios, pero es que Dios debe ser el pilar de todo. Pero siempre tomate como tu rato antes de agradecerle algo, agradecerte a vos mismo, donde estás, en el punto de las cosas que has hecho, porque creo que vivimos en una inmediatez que no le damos gracias a nada, entonces es algo que yo digo que uno debe tener en cuenta. Sí, no, a mí me explicaron un concepto que los quiero regalar acá y es, nosotros vivimos muchas veces con una mirada horizontal, ¿cierto? Siempre pensando en un futuro, siempre pensando en un pasado. Y la invitación ahora es empezar a mirar la vida de forma vertical, ¿cierto? ¿Cómo es mirarla de forma vertical? Pues estando en presencia. Eso es lo más importante. O sea, creo que a mí, pues este año he pasado por momentos de mucho estrés, de mucha ansiedad, pues por retos que uno se pone y se mete presión a uno mismo, que si bien son muy buenos, siento que siempre estaba viviendo en esta manera, de manera horizontal. Entonces, claro, la presión de conseguir el resultado, la presión de hacer eso, me llevaba a descontrolarme internamente y eso se deteriora en las otras áreas de la vida, ¿cierto? Entonces, a nivel familiar, nivel de relaciones, uno se aleja. Por ejemplo, con Samu también me alejé mucho tiempo, solo por pensar en un resultado, un trabajo. Entonces, la invitación ahora, parce, es que independientemente de la situación que usted esté pasando o lo que quiera hacer, siempre imagine su vida de forma vertical, ¿cierto? Conexión con Dios, presencia, agradecer el momento que estamos actualmente, no pensar en lo que se viene, sino que hey, estamos en este momento, disfrútelo, escuche, aprenda, agradezca siempre. Agradecer a mí eso es un hábito que me ha ayudado demasiado. El tema de agradecer todas las mañanas, de decir, parce, bueno, este es el momento mío con Dios, por eso estoy madrugando mucho más. Antes me levantaba, digamos que antes de las 6, me estoy levantando ya a las 5, pero solo para media hora donde yo solo es conexión con Dios. Agradecer, escribir, gracias por esto, y decir, bueno, hey, te encomiendo este día, vamos a hacer estas cosas, y eso me ha dado una tranquilidad y una paz, parce, que yo digo, tenía esta área muy dejada. Entonces, si alguien también de pronto en este momento tiene su área espiritual un poco dejada, piénselo. Piense por qué de pronto no se le están dando las cosas, por qué tiene tanta presión, por qué tiene tanta ansiedad, y es porque está viviendo su vida así, de forma horizontal. Entonces la invitación es que la empiecen a vivir de forma vertical, obviamente siempre agradeciéndole al poderoso que nos da pues todas las herramientas
ahí lo más importante es que, por ejemplo, en el grupo de oración encontraban muchas soluciones a través de la palabra en la Biblia. Y eso me pareció brutal, porque un tema que destacaron allá era el tema de la confusión. Yo te lo expliqué hace poquito. Total. Que era el tema central de ese día. Y es que mucha gente no sabe qué es la confusión. La confusión es básicamente dos cosas que nunca se tenían que haber juntado, ¿cierto? Entonces los voy a explicar de una mejor manera. Cuando uno tiene la esperanza y la expectativa en montar un emprendimiento, uno crea ese emprendimiento a través de una ilusión, de una expectativa de abundancia, de poder hacer mejor las cosas, ¿cierto? Entonces eso es una cosa. Cuando llegas al otro día de tener la idea y ves en las noticias que todos los emprendimientos están cayendo, que no, la economía está muy mal, que emprender en este momento no es buena idea, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? ¡Pum! Se juntan dos ideas que no se tuvieron que haber juntado. Entonces, claro, ahí es donde empieza la duda. No, marica, ¿será que ya no lo hago? ¿Será que, mira, me están diciendo que no, mira? Pero entonces estás juntando dos cosas que no tienen que estar juntas en ningún momento. Entonces, ahí es donde vos tenés que darte cuenta que esa confusión es lo que está ocasionando, es que te dé una parálisis y que no actúes y que no busques la manera de hacer lo que quieres realmente. Entonces, muchas veces eso te pasa. Yo sé que a todos nos pasa. Todos hemos vivido en confusión con algún proyecto, con alguna situación, con alguna relación. Entonces, ahora cuando usted ve eso de esta manera, sabe que cuando se le vuelva a presentar una situación así, va a decir, marica, ¿por qué estoy combinando estas dos cosas? ¿Qué es lo que me está haciendo a mí dejar de actuar frente a esta decisión que quiero? Entonces, parce, por ejemplo, yo lo digo acá con el podcast y con el club. Yo siento que obviamente yo tuve la confusión también de crear esto, de cierta manera, porque decía, parce, qué chimba crear el club, y tenía la ilusión de hacer esto una chimba, de hacer estos espacios, de crear comunidad, pero también tenía la otra área, era como que, parce, ¿será que sí es suficiente? ¿Será que sí vale la pena? Entonces, ¿sí me entienden? Eso pasa con todas las cosas que ustedes tienen en su cabeza o en sus ideas. ¿Qué es lo que pasa? Usted tiene que apegarse de por qué está haciendo esto, ¿cierto? Porque está haciendo esto con un propósito para que usted diga, parce, esto no se puede juntar y no me va a limitar a actuar. Entonces, la invitación y lo que me encantó de ese grupo de oración es que a través también de la palabra explicaban cómo era la confusión, ¿cierto? Entonces, total. Por eso les invito, parce, a que puedan acercarse mucho al tema espiritual, porque a mí este año me ha cambiado totalmente, y en este momento, en este punto, siento una paz y una tranquilidad que yo creo que se siente, porque yo creo mucho en tema de las energías, y por ejemplo a cada uno de ustedes saben que yo intento siempre darle un buen saludo, darles una buena frase de motivación, o bueno, invitarlos pues a crecer, y creo que eso se contagia también. Entonces, total. Chimba estar acá, gracias a Dios, que chimba del lugar, lo que estamos haciendo, y también a vos, Samu, que estás aquí acompañando una gran persona, admirable, o sea, de verdad que me siento muy feliz y muy pleno por eso. Y bueno, ya he hablado mucho, usted es el invitado, entonces... No, chévere lo que estabas diciendo, porque pues es importante y es algo que en fin y al cabo todos los seres humanos descuidamos. No te voy a decir que yo sea el más espiritual, pero ante todo sí, como decías, dar siempre gracias, iniciar una semana, cómo la termino, un proyecto, algo deportivo, no sé. Tómense la oportunidad de ver si algún día van a una carrera, y la gente que se hace adelante, los élites, siempre, no sé si al profe, todos, gracias a Dios, la gente se echa la bendición porque saben que van a ir a hacer algo que posiblemente uno en una carrera experimenta cosas feas. No sé si viste, por decir, en media maratón el año pasado en Medellín, llegó un punto en donde yo dije y empiezo a decir el mantra, pues son dos palabras muy básicas, no duele, pero se me meten a la cabeza muchas cosas, no duele, cosas de mi papá, no sé, son imágenes que se me vienen de que en realidad no duele, y el cuerpo siente cosas muy feas. Por decir, con Tiago he experimentado mucho el dolor haciendo 10.000, es un 5.000, que literal vos estás a punto de... Por ahí tenemos videos, uno siente que el pecho se le cierra, la respiración se corta, y uno es como que, Dios mío, son cosas muy locas. Entonces uno, sí, como entre todo uno acaba de decirnos como que
volver a estar en este punto y correr es una de las cosas que lo lleva a uno, que a mí me da, no sé, mucho éxtasis correr, porque literal vos corriendo, vos vivís el presente, estás mirando cómo sobrevivís, cómo llegás, no estás pensando que hay que ir a lavar la ropa ahora, esto, así, vos estás diciendo, hueputa, literal, hueputa, ¿cómo llego? ¿Por dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hay otra subida? ¿Qué hago para acabar esta tortura? Entonces es eso. Qué chimba, qué chimba. Eso es como una paradoja muy bonita de la vida. A tu tiempo, a tu ritmo y hacerle. Porque todo el mundo lleva una carrera diferente. Vos, todos los que están acá tienen sus proyectos, sus ritmos. Porque uno ve, hay veces las redes a mí me parecen muy hueputas. Porque te colapsan mucho la mente. Porque vos llegas y ves a alguien de 20 y ay, está haciendo esto. Pero tu ritmo, tu carrera. Entonces correr y la vida son como que los paralelos perfectos que diría yo. Y vos, por ejemplo, no te comparás también. No, pues ya cuando vos empezás digámoslo en lo deportivo, uno ya quiere más y uno quiere llegar a más. Entonces quise, por decir, en estos días estamos en Marinilla haciendo un chequeo, entonces tiramos un tiempo que no habíamos tirado, entonces ya uno no se toma el tiempo de mirar lo que hizo, sino que podía haber hecho más, podía haber dado más, ¿por qué no hice esto así? Entonces, pero uno no se toma el tiempo, como que era un punto donde antes era imposible llegar, era un debate mío con el profe mucho, y él me decía, pero tenés que hacer esto así, 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 y yo, alcalde, va a ser imposible, y siempre como que saboteándome desde antes de empezar. Antes de iniciar ya como que no, diciendo no lo vas a lograr, y te repetís tanto algo que hay veces ni lo lográs. Entonces como que siempre manifestar, cree y buscar la forma de cómo llegar a ese punto que gente que cree en ti ve que puedes llegar allá. Entonces sí, hay veces es buena la comparación, pero hasta un punto que sea saludable, diría yo, porque hay comparaciones que pues cómo pesan, cómo te afectan a nivel de ansiedad, porque eso también, la ansiedad uno la vive y es algo que te saca de tu zona, y cuando uno sí vive ansiedad de verdad, es algo muy madre, que llega a un punto de tener que medicarse, de tener que esas cosas, porque literal vos no te controlas, empezás a temblar y Dios mío, entonces ahí la comparación yo diría, no más, estás haciendo las cosas bien, ve, para un tiempo, respira y ve qué estás haciendo. Estás haciendo bien, ¿no? Entonces como que ahí es donde yo digo, compárate con vos mismo, a cómo estás tú yo de ahora mismo, a cómo está el del año pasado, y ahí puedes tener una diferencia de ciertas cosas, y ahí es donde uno aprende. Eso es lo que yo te decía esta semana de cómo nos ha cambiado la vida en 2 años, ¿no? O sea, impresionante, o sea, a nivel físico, mental. Y yo creo que o sea, por ejemplo, yo no sé qué le diría a mi yo de hace 2 años, parce. Como siempre tenemos el tema de la inmediatez, lo que decías ahorita. Queremos siempre lograr las cosas muy rápido. Y yo sufrí mucho con eso. Porque yo creo que es nuestra generación también. Tema de que todo lo queremos ya rápido. Y por cómo sean las situaciones actualmente, ¿cierto? Que vemos casos de peladitos haciéndose no sé cuántos millones de pesos, o logrando cierta marca, y uno es como que marica, ¿cómo así este peladito ya lo hice, uno con esa y no ha podido? Esa presión es muy, muy dura. Yo creo que eso es de las cosas que más me ha dado duro, pero ahí vuelvo a lo que te decía, el tema de la presencia y compararse con ese pasado, que veíamos, por ejemplo, él y yo, nos tocó compartir, yo creo que un perro un día y todo, no teníamos plata. Total. No teníamos plata ese día. Bueno, es que un uno perrito, ya... ¿cierto? Sí, un perrito, no es que uno... No es que uno ya pues esté en el punto que quiere, porque uno avanza demasiado. Sí. Como que colócate a ver qué tanto has avanzado al punto que estás hoy, al que estabas en el año pasado. Y uno hay veces, pues uno está joven, huevón. Sí. Nosotros apenas pues 23 años y por decir eso lo colapsa mucho a uno. Que las redes, por decir, yo le decía a este marica, pues ¿cómo te estás comparando una persona que empieza acá y tú estás empezando desde acá, huevón, marica, te lleva ventaja, ¿no? Hay cosas en la vida que hay que tener presentes, marica, y vos has salido solo, te estás pagando tu universidad solo,
cómo estás haciendo esos esfuerzos a personas que pues tienen sus ventajas y que chimba, pero weón, tienes que tener en cuenta vos de dónde estás partiendo y todo el recorrido que estás haciendo. Entonces son cosas que hay que tener como en cuenta a la hora de compararse, porque vos empezás a mirar eso y te empezás a sabotear solo, te empezás a colapsar, te empezás a abrumar, y ahí es donde llegan todas esas cosas, que ese negativismo. Y llega el negativismo, esa quejadera, entonces la queja trae necesidad y esa necesidad trae escasez. Entonces diría yo, como es algo que también últimamente he dejado mucho. Yo antes me quejaba demasiado. La queja. Y como que, Samuel, calma. Ya, entonces como que también a aprender de eso, el punto en el que estoy y cómo puedo mejorar y cómo puedo crear y abrirme yo oportunidades. No, y el tema como también lo que te decía de vibrar, porque uno cuando vibra desde la queja, desde... ¿Qué te estoy transmitiendo yo a vos? No, exacto, la energía Llego es yo otra. acá al club y yo llego acá decaído, voy a hacer la carrera, esto, y no sé, entonces la gente sabe que tengo algo, que cómo está mi situación emocional, esto, lo otro, por eso siempre como que la gente que me ve sabe que yo siempre ante todo, ve, que chimba, la buena, ante todo, no sé, a mí a veces me dicen que soy muy disparadito, pero yo para todos es chévere, bien, así, no sé, pues es algo que me ha caracterizado mucho, porque ante todo, y hasta en la misma universidad vos lo veías, siempre oculto mucho como los problemas, porque siempre me gusta como vibrar esto, lo otro, que la gente se contagia, hay veces de lo que uno es y que tanto puede vos transmitirle a esa persona. Bien, bien, Samu. Bueno, hay una pregunta que yo siempre le hago a todos los invitados de este club, y es, si el día de mañana ya no estás en este mundo, ¿cuál es el mensaje que le dejarías a todas las personas? Viva sin miedo. Viva sin miedo. Haga ya, actúe ya, haga ya. Porque, huevón, la vida se va. La vida se va muy rápido, marica. Y sí, uno hay veces lo ha visto por familiares que dicen que qué rico hubiera... Te lo voy a poner de ejemplo más hijo de puta con mi papá. Que me dice, Samuel, qué rico tener a Luz hoy en día acá. Qué rico yo haberle dicho esto. Y hay veces él y yo nos hablamos muy fuerte y yo, weón, pues, ¿cuántas veces la tuviste en Sabaneta y le pudiste haber dicho eso? ¿Cuántas veces por pereza de bajar tenés 3 días de descanso en la semana? Hace hoy, decí hoy, expresa hoy. Entonces por eso también diría como que eso, vivir sin miedo. Se lo dice una persona que es muy miedosa. Y es algo que he aprendido a soltar demasiado, y es algo que literal, por eso yo empecé en las redes por Emma. Emanuel me regañaba todos los días porque yo no subía nada. Y yo siempre, pues en mi Instagram personal subía cositas motivacionales, que esto. Y la gente me decía, Isamu, metele. Pues no es que yo sea apenas como que, sino que soy muy perezoso para eso. Prefiero estar corriendo y haciendo otras cosas. Pero pues, sí, como que hacer las cosas, ya volviendo al tema que me decías, haga sin miedo. Haga, suba un video, no sé, vaya y corra, emprenda, haga ese proyecto que quiere, porque en fin y al cabo yo digo que pues de igual manera no tienen nada. Y siempre decimos que es lo peor que puede pasar. Pero alguien muy sabio me decía en estos días, ¿y qué es lo mejor que puede pasar? Entonces yo dije, ve. Entonces como que tener eso presente, esas cosas mínimas en la vida que pueden marcar la diferencia. Qué duro. El miedo es el límite de tu autoconcepto. Por eso cada vez que hacemos algo nuevo nos da miedo. Total. ¿Cierto? Y después de hacerlo 4 o 5 veces decimos que estupidez. O cuando Ajá. entramos a un lugar y tenemos la presión de que es algo nuevo, y después te das cuenta como que marica, todo el mundo es igual que yo, pues, ¿por qué me está asustando? Entonces siempre que usted vaya a hacer algo nuevo, sienta el miedo, porque hay que sentirlo, pero salte. Y esa es hay que saltar. Y es la sensación más plena de saber que estás viviendo y que estás haciendo y que estás haciendo algo, y eso se siente muy hijueputa, de que vos te vas a tirar al abismo y no sabes dónde vas a parar, y ese proyecto cómo va a terminar, o lo que decidiste hacer cómo va a empezar. A mí me ha pasado pues con cosas que he intentado y
pues hay veces uno no sale como quieren, pero aprendiste. Y qué tanto estás pues como dispuesto a querer aprender, a querer vivir. Porque son cosas así. A mí me queda mucho el ejemplo de mi papá. Yo se lo decía porque pues la muerte de usted ver una persona, yo estar acá con Emma y algo muy momentáneo, y yo le decía, huevón, es vivir hoy, no, es hacer hoy. Entonces como que, pues no es que uno sea así, pero lo más bonito, yo digo que uno puede tener en la vida es vivir sin miedo, marica. Viva sin miedo. Qué chimba, Samu. Nada, con eso concluimos el podcast del día de hoy. Yo creo que hablamos de todo un poquito, muy rico, chévere la conversación. Ajá. Ya es momento de, si alguien tiene alguna duda, pregunta para Samu, para mí, si lo quiere hacer, puede hacerlo en este momento. Pregunta para Emma y una para los dos. Yo quisiera, Emma, que vos nos contaras cómo empezaste en la nutrición. Ya Samu nos contó, pero yo quisiera saber vos. Y para los dos, teniendo en cuenta que el tema nutricional no solamente es una necesidad del cuerpo, sino que influye mucho la parte emocional, ¿cuáles serían 3 tips para una persona que no sabe nada de nutrición comenzar a entender más este tema nutricional? Yo como empecé con la nutrición, yo también estudié negocios internacionales 2 semestres, una carrera pues totalmente diferente a la nutrición, y me salí y me di cuenta que yo me he dado cuenta en la vida que los hobbies al final se pueden convertir en tu sueño y en un gran trabajo. Lo he experimentado con la nutrición, lo he experimentado con las redes sociales, todo empezó por un hobby. Yo cuando empecé a estudiar nutrición fue un hobby, a mí no me gustaba mi cuerpo, desde chiquito sufría de obesidad y me metí al tema del deporte, el ejercicio, y yo empecé a ver videos, claro, yo tomaba batidos de huevo crudo, o sea, yo realmente empecé pero mal. Dios mío, loco. Sí, Rocky Balboa, Rocky Balboa, a los Rocky. Uy, parce, yo no sé por qué tomaba eso, yo tomé muchos huevos crudos, de verdad me tomé. Sí, exacto. Y por eso empecé a estudiar. Como, hey, ¿por qué estoy haciendo eso? Pues mi mamá decía, es que Manuel, ¿usted por qué toma eso crudo? Y claro, uno seguía a la gente de YouTube, como que, no, este man lo hace, yo lo voy a hacer. Pero entonces ahí es donde uno vive en la ignorancia. Y entonces empecé a darme como de cuenta, como, hey, qué chimba aprender sobre nutrición, cómo crece el músculo. Yo empecé a ver videos así, yo decía, parce, brutal como con el conocimiento uno puede tener un cuerpo mejor. Y como mi problema siempre fue el cuerpo, entonces yo decía, marica, voy a empezar a estudiar nutrición para tener las herramientas y empezar a tener un mejor cuerpo. Entonces fue a través de eso, de un hobby porque al principio yo me deslumbré con el tema de los negocios internacionales porque me lo vendieron como plata, viajes, cosas así, y claro, eso es lo que uno muchas veces busca, pero me di cuenta que esa carrera no vibraba con ella. Yo me ponían a buscar cosas de aranceles, unas vueltas así, yo me ponía a ver cómo daba la diabetes, o sea, entonces estaba en el camino equivocado. Y también es la invitación, si usted está de pronto estudiando algo y se da cuenta que usted realmente le da pereza hacer trabajo, es porque está buscando un tema totalmente diferente, replantéeselo, nunca es tarde a tomar la decisión. Nosotros hemos conocido gente que se ha salido en el noveno semestre de la carrera para estudiar nutrición, entonces nada, nunca es tarde para materializar ese sueño y más si te apasiona. Entonces yo empecé de esa manera. Y ya las 3 herramientas ¿cómo era? Para, pues, tres tips que nos dijiste para a nivel de cómo empezar en la nutrición, ¿cierto? El tema emocional. Usted que es emocional, hable usted. Yo primero diría que hay que aprender a entender que cada cuerpo funciona diferente y que cada persona tiene un requerimiento diferente y de eso se vive un proceso y de cómo disfrutas ese proceso, porque lo que te decía ahora, lo que necesita Emma no lo necesito yo, y que hay veces hay que tener como momentos para todo, de que no hay que restringirse, de que no debo comerme cierta cantidad de proteína para llegar a eso, de que hay veces sí es necesario, pero si quieres un objetivo estético y así, chévere, pero qué tan saludable te está volviendo a vos eso. Y que la población colombiana tiene ciertos requerimientos, sí, vos con eso puedes cumplir, puedes estar bien hormonal, saludable y así, pero entonces entender que cada requerimiento es individualizado, de que cada persona necesita cosas diferentes, entonces como eso, y aprender de que todo es muy lineal, de que todo es muy escalable y que vas a
1, 2 y que vas a ir subiendo. Entonces diría que ese sería uno de los tips que yo podría darte. Yo creo que a nivel emocional, yo diría que en nutrición, la nutrición se mueve mucho por emociones, ¿cierto? Total. Digamos que es importante también y por eso nosotros vemos materias también de psicología, la psicología de la alimentación, porque Ajá. es súper importante y a través de eso se dan trastornos. Trastornos. Incluso mi primera funa fue por un trastorno de una muchacha que tuve esta semana, pero es importante saber que en la nutrición muchas veces no podemos llevarnos de la emoción, ¿cierto? Por eso te digo que la educación es súper importante, porque uno también como nutricionista hay veces la emoción se exalta y dice, no, vamos a comer 1 litro de helado. Ajá. Marica, no, o sea, sí es bueno si uno quiere disfrutarlo, bueno, pero no en esos excesos, porque si uno toma la decisión a través de la emoción, probablemente después se va a arrepentir y ahí es donde Ahí es empiezan donde te dan y ciertas causan cosas. las primeras conductas sobre un trastorno, ¿cierto? Entonces, los trastornos principalmente se crean por una repetición constante de malos hábitos y malas decisiones. Y esas malas decisiones empiezan a través de la emoción. Entonces, si usted se está siendo consciente de que, hey, yo por qué estoy comiendo este alimento o cómo me siento cada vez que como Ajá. este alimento, ¿será que siempre me siento feliz, siempre me siento triste? Desde esa identificación uno empieza a decir, bueno, identifico cómo me siento, primero voy a estar más, pues como voy a sentir la emoción, es como una ola, a mí me lo explicaron como una ola, vea una ola, usted tiene que respetar la ola, o sea, sienta la emoción que tenga que sentir, véala y espere que baje. Y cuando ya baje la emoción y que no esté usted con eso tan fuerte, tome la decisión. Yo creo que como que somos seres humanos integrales, ¿cierto? Entonces, pues yo lo he descubierto en mis procesos también de, pues, por ejemplo, este tema de trastornos, deberíamos tener una charla solo para hablar de temas de trastornos, porque siento que la mayoría de personas tenemos trastornos alimenticios, bien sea que seamos los más flacos, los más obesos, que estemos en un punto medio, pero también en la cultura, o sea, como que nos relacionamos mucho desde la comida. Todo el tiempo nos relacionamos desde el cuerpo, todo el tiempo estamos, no sé, cuando uno dice, por ejemplo, esta persona me cae gorda, o sea, ¿por qué gorda? ¿Por qué me cae gorda? ¿Cierto? Porque tenemos como esos dichos. Sí, exacto. Sí, sí. Total. Entonces siento que como que está bien, uno estructura una rutina para aprender al running, para aprender ciertos deportes. Asimismo estructura una alimentación. Pero detrás de eso viene como muchas otras cosas internas, que eso es otra cosa, o sea, cómo nos relacionamos con esa comida. No sé si ustedes trabajan también esa parte, porque de verdad que yo sé que influye demasiado. ¿Quién habla usted o yo? Dice usted y yo, sí. Yo tengo. Nos corchó, mentira. No. No, Yo mentira, diría no. desde que- Entonces. Bueno, primero tú. No, tú. Dale. Bueno, no, María, yo creo que sí, o sea, el tema de lo que dices es muy cierto porque las percepciones culturales cambian en todos los países y obviamente aquí, como hablamos acá, pues no va a ser lo mismo que en Estados Unidos, que en Europa, ¿cierto? Digamos que lo vamos a centrar más a ese contexto. Eso tiene que ver mucho también con el autoconcepto, ¿cierto? Digamos que a mí también me afectaban muchos comentarios, tenía muchos malos conceptos míos propios a través del desconocimiento y la ignorancia. Entonces digamos que yo cuando empecé a tener las herramientas, empecé a ver cómo tenía buenos resultados, mi cuerpo se empezó a sentir diferente y mejor, pues claramente ese autoconcepto cambió también, ¿cierto? Entonces digamos que lo que decís, por ejemplo, esas creencias bueno, que me caes gordo, cosas así, Ajá. de pronto uno no ha profundizado tanto como en esos No hay esos veces conceptos. no eso, sino que yo digo, Lo normaliza. la cultura en la que estamos, creo, es una cultura muy cruda. Alguna vez nos decían eso en la universidad. Somos muy crudos de cómo relacionamos las cosas y cómo estamos haciendo sentir. Pero es un tema más cultural y la forma en la que fuimos criados. De que hay veces no tenemos como no somos delicados hay veces para decir las cosas. Porque resulta que de padres, de abuelos, etcétera, hemos aprendido a decir las cosas de manera muy brusca. Ay, de que el niño está muy flaco, como se ve. Pero puede que el niño esté bien. Ay, no, de que el niño necesita a veces más gordito, que no sé qué, El niño está bien. Por decir, pasa con mi sobrina, con la abuela materna de ella, que
que la niña tiene que estar gorda, que tiene que tener los cachetes así, pero resulta que la niña está en un sobrepeso, está en una obesidad, de que ve, pues si la niña también está en este estado nutricional puede estar bien, sino que hemos sido una cultura la cual ha sido muy cruda, que sataniza mucho las cosas y más el entorno antioqueño, que es un entorno que ha jugado también en cierta parte eso a nivel mental, afecta de cómo nos relacionar y yo cómo digo las cosas. Entonces Sí, yo es digo algo que también tiene ahí cierta... afecta en cierta parte Sí. a cómo se dicen las cosas. Claro, claro, es que yo lo que por ejemplo María dice, pues el punto que toca es muy psicológico, es muy psicológico, obviamente digamos que es algo que obviamente repercute en todas las decisiones que tomamos diariamente, pero creo que por ejemplo esa charla sería chimba tenerla con un psicólogo. Con un psicólogo. Hay que buscar un invitado psicólogo para que nos sentemos a hablar de nutrición y de psicología. Ah, bueno, aquí hay una psicóloga, ve. Andrés psicóloga, ve, André, venga, invitada. Bueno, pues el tema en realidad, o sea, no solo viene desde la adultez, ¿no? Siempre todo se enfoca en la primera infancia. Es más, me atrevo a decir que desde el vientre. Hay algo, a mí me gusta hacer una analogía, que es con el iceberg. Entonces todo se sitúa o tenemos pensado que la parte consciente es la punta del iceberg, ¿no? Pero todo lo que está abajo, que es un cúmulo gigante, esa es la parte inconsciente y ahí es donde nos movemos nosotros. Entonces es muy importante como partir desde ahí. Eso es un tema pues que en realidad si quieren sí lo podemos hacer más larguito, porque lo que hablaba ahorita la compañera era que o esos trastornos todos pasamos por eso y el más mínimo es la dismorfia corporal. O sea, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Ya eso es de menor a lo mayor sería ya entonces la anorexia, la bulimia. Entonces, o sea, ahí es un campo muy grande que podemos llegar a tocar más adelante. Bueno, vea, teníamos hasta aquí psicóloga y todo, no, chévere, hay que tener de todo tipo de invitados y esos son temas súper importantes que si bien los trastornos es algo que nos afecta a todos, ¿cierto? La alteración y la gravedad de esos trastornos va a depender también de lo que te decía, las situaciones que se van tomando. Damos por concluido este episodio, chimba de episodio, muchas gracias a todos, gracias. a Samu por venir, por estar acá, sacar el ratico y nada, recuerden que este estilo de vida está viral, la buena. Ay, gracias gente.